un foro sobre competencia muy importante, que creo que ellos también estarían muy interesados en estar presentes en ese evento. Están aquí porque obviamente están interesados en participar en ese proceso, pero creo que lo ideal es que les demos certeza sobre la hora exacta en la que van a participar aquí en este procedimiento. De manera muy concreta, entiendo perfectamente lo que usted respondió a mi pregunta. Yo nada más quisiera hacer algunas puntualizaciones porque, por ejemplo, la OCDE en su reporte reciente hace énfasis y señala de manera muy destacada, por ejemplo, que el sistema electrónico de gestión, incluso creo que ustedes en la propia primera revisión bienal dan cuenta de que ese sistema electrónico de gestión no había sido implementado por el preponderante cuando era una de las obligaciones que le habían impuesto, o se le había impuesto. Entonces, creo que sí, desde luego que se han hecho cosas importantes, no niego el proceso de aprendizaje sobre el cual se ha caminado, pero creo que sí hay temas muy significativos que no se deben descuidar. Por ejemplo, pues que es un tema muy importante para todos los operadores que quieren tener acceso a distintos servicios del preponderante, y que mientras un sistema electrónico de gestión no funcione, pues él está en la capacidad de jugar con los tiempos, de jugar con los requerimientos que le hacen, y en ese sentido, pues eso finalmente termina por afectar pues las condiciones bajo las cuales ellos pueden tratar de replicar los servicios que ofrece el preponderante, y por lo tanto no pueden competir de manera eficaz. Entonces, creo que sí es relevante en este caso del cumplimiento de las medidas, que ha habido algunas que de manera muy específica creo que no se resolvieron de manera oportuna y para bien del desarrollo de la competencia. Y la otra es que hasta donde entiendo, por lo menos en ese primer momento, hubo medidas o denuncias más bien o quejas de la industria que señalaban que varias de sus observaciones de que algunas medidas no habían sido cumplidas, o que peticiones expresas a los preponderantes no habían sido atendidas. Incluso creo que al día de hoy hay varias que no han sido resueltas. Entonces, ese es un tema donde creo que el instituto también, sin duda, tiene una área de oportunidad para mejorar, como dicen los que se dedican a la mejora de procesos. Es cuanto. Muy bien, pregunto, si me lo permiten, ¿alguno otro grupo parlamentario va a hacer uso de su réplica? Sí, no, de su réplica. La réplica. Réplica, ok. Solo la senadora Mariana Gómez del Campo. Muchísimas gracias. Yo solamente comentaría, ¿no?, lo que nos dice usted aquí, comisionado, que el día del sismo pues no fallaron las redes. Yo sí quisiera y creo conveniente, ¿no?, si se habla de cómo utilizar ambas redes, la de voz y la de datos, creo que, y no sé hasta dónde les alcance en cuanto a facultades se refiere al IFETEL, para poder impulsar muy probablemente campañas para aprender, para que los ciudadanos sepamos exactamente qué es conveniente compartir y qué no es conveniente compartir en un momento de crisis. Y lo digo no solamente por el caso de la Ciudad de México, sino que también ocurren este tipo de sismos, huracanes y cualquier otro tema en diferentes estados de la República. Creo que valdría la pena pensar, y no sé si ustedes lo traigan en su radar, en campañas para aprender a utilizar ambas redes, la de voz y la de datos, de manera más efectiva, de tal suerte que te alcance a salvar vidas. Eso sería todo y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a las y los senadores, muchas gracias al señor comisionado. Vamos a dar inicio a la segunda ronda de preguntas y respuestas. Le pido al señor presidente de la Comisión de Radio y Televisión le dé seguimiento. Sí. Para la segunda ronda están enlistados por el Grupo Parlamentario del Partido Verde, entiendo, nuevamente el senador Gerardo Flores, por el PT el senador Blázquez, por el PAN la senadora Marcela, y en el caso del PRI no harán, declinan su segunda, para la segunda ronda. Entonces, el señor Flores tiene la palabra.
Muchas gracias, senador Robledo. Un tema muy importante que estuvo en la discusión o en la agenda pública recientemente. Perdón, senador, senadora. O si el PRI se cede la... Es decisión del PRI. Yo no tendría inconveniente, pero... Pues, ¿qué? Yo no tengo inconveniente por la parte del PRI. Pero nada más que tendría que ser al final. En muy buen tiempo, Muy bien. Adelante, senador. Sí, estaba refiriéndome al tema que incluso ya por ahí se mencionó, que es el tema de la tarifa cero, lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia. Yo entiendo perfectamente que la Corte haya revisado este asunto, que haya llegado a la conclusión, respeto la decisión. La verdad es que no la comparto, porque creo que y lo vemos en el engrose que hizo de esta decisión, hay algunos aspectos que desde mi punto de vista pasó o analizó de manera muy somera, como usted de hecho lo menciona en su ensayo en la parte de la relación del IFT con el Congreso, que es un transitorio que estaba en el decreto de la reforma constitucional, que decía que dentro de un periodo determinado el Congreso debía expedir una ley secundaria, una ley convergente, y decía de manera muy específica que regule al sector, a las redes de telecomunicaciones, a la radiodifusión, los servicios, no lo digo de manera textual, pero básicamente decía algo en ese sentido. Me parece que el engrose de la Corte incluso se mete a dilucidar, a debatir que si al instituto le corresponde regular y al legislativo legislar, y me parece que incluso ahí la Corte se mete en un embrollo porque no logra explicar cuál es la diferencia entre regular y legislar. Claro, yo tengo cierta claridad de que desde luego hay cosas que el Congreso en las que no se debe meter. Esta era una medida que sí es muy polémica, la de la tarifa cero, que en realidad era un régimen por el cual se le impedía cobrar la terminación de tráfico al preponderante, no era en sí que el Congreso hubiera fijado una tarifa, que es un enfoque que creo que erróneamente adoptó mucha gente. Pero, por ejemplo, me llamó mucho la atención que justamente como usted dice, ahora le corresponde al instituto, eso ya no hay duda, el instituto es el que va a tener que resolver este tema, pero en uno de sus últimos considerativos en el engrose, la Corte dice, se lo voy a leer textual porque es algo que a mí me preocupó mucho, dice, porque de acuerdo con lo razonado en esta sentencia, tal determinación corresponderá en todo caso al Instituto Federal de Telecomunicaciones, el que deberá atender también al principio constitucional de no regresividad en materia de derechos humanos y, según lo señalado por el constituyente, a las condiciones de evolución del mercado de las telecomunicaciones, a la luz de un modelo de costos que tome como parámetro a un operador del mercado razonablemente eficiente. Eso nunca lo dijo el constituyente. O sea, me llamó la atención cómo la Corte, en su engrose, pone en boca del constituyente que nosotros dijimos, bueno, nosotros como parte de ese poder reformador de la Constitución, que lo que debe determinar el instituto o debe considerar a la hora de determinar las tarifas de interconexión es a la luz de un modelo de costos que tome como parámetro a un operador del mercado razonablemente eficiente. Eso nunca lo dijimos nosotros. No está en el decreto de la reforma constitucional. La verdad es que yo no entiendo de dónde lo sacaron los ministros y eso es algo que a mí me preocupa mucho que lo hayan afirmado así. Entiendo que quizá es como le quisieron dar una orientación al instituto de cómo se debería resolver esta cuestión, que creo que es una cuestión muy importante porque sí altera un poco las condiciones de certeza bajo las cuales empezaron a operar la mayoría de los operadores a partir de la reforma constitucional. Por mi parte es cuanto, comisionado. Gracias, senador Flores.
Por parte del Grupo Parlamentario del PT, el senador Blázquez. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Asamblea, bienvenido, maestro, a esta comparecencia. Primero que nada, pues quiero señalar que me resulta que fundada e idónea su ratificación, sin más preámbulos. Creo que el trabajo que se ha desarrollado con sus detalles, que le mencionaré algunos, ha sido un trabajo pues digno de ser tomado en cuenta, lo cual incluye a sus compañeros comisionados. Y por supuesto a los compañeros senadores que pues tuvimos en algún momento de la legislatura pasada este tema en nuestro escritorio, y no obstante las muchas amenazas que se abatían sobre esta reforma, esos intentos que hubo de sabotaje, que sabíamos perfectamente de dónde venían y por qué venían, pudimos sacar adelante esta reforma. En esto pues hay que considerar que hubo gente muy valiente en el Senado, y hay que mencionar a Javier Lozano, nuestro compañero senador, que fue un compañero que asumió una responsabilidad muy alta y se le debe dar el reconocimiento definitivamente. Quiero decirle que esto que ha ocurrido a lo largo de estos meses, sí, Angélica, así lo reconozco, el hecho de que se haya encabezado una agenda sin precedentes en el sector. Hay que reconocer que figuras como los agentes económicos preponderantes son figuras que inclusive no los encontramos en ninguna otra legislación, y aquí se han asumido de una manera responsable. Ha habido también, por ejemplo, la realización de la licitación de una cadena nacional, la culminación de la transición a la televisión digital terrestre, la determinación de los criterios para el otorgamiento de las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación y muchas otras medidas que han hecho de esta industria un campo lo más parejo posible, lo mejor juiciado posible y lo mejor iluminado posible. Quiero también pues decirle que encuentro dos detalles que creo deben corregirse. El primero es que hay una mayor rendición de cuentas ante este Senado, porque lo que hemos podido encontrar en las pláticas que hemos tenido a nivel de comisiones es de que a veces como que pues ya se llevaron la manzana y ya no quieren regresar al pupitre. Y la otra es que el instituto, esto resume algo de lo que ha dicho mi compañero Juan Gerardo, posicione de manera más contundente sobre los temas que se debaten en el Poder Judicial. Hemos encontrado ahí alguna debilidad, y ya obviamente que hasta ahora pues se respete el ámbito competencial de ambas instancias. Dos asuntos o tres asuntos que le quiero sugerir que pudieran ser parte de la agenda si usted llegara a ser ratificado, y sé que se han manejado ya en el seno del Pleno, son la competencia económica de un ecosistema digital, la seguridad de las redes y los servicios, y tercero, fortalecer los derechos de las audiencias, que es un tema muy reclamado y muy sensible por la industria. Es la cuenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Marcela Torres Pemberton. Gracias, presidente. Un gusto saludarlo. Compañeras, compañeros, antes que nada dar la bienvenida al maestro Gabriel Contreras. Es un gusto tenerlo aquí y tener oportunidad de platicar con usted ante las mexicanas y mexicanos que nos están observando. A raíz de la organización de estas comparecencias, he mantenido un contacto cercano con varias organizaciones de la sociedad civil especialistas en el tema que hoy nos ocupa. Ellas me han pedido formular dos cuestionamientos, que además hago míos y que coincido plenamente con ellos. El primero
viene de parte de Observatel, en concreto de la maestra Irene Levy, y a ella le preocupa, y creo que a muchas mexicanas y mexicanos, estudiantes, etcétera, que nos están observando, el cómo mantener la autonomía del IFETEL, a pesar de los intentos fuertes, que aquí hemos además dado la batalla, que han habido para debilitarlo. Para nadie es ajeno que hemos creado estos organismos autónomos en muchos aspectos. En este en específico, pues no es ajeno para nadie el saber los intereses al que ustedes se han enfrentado. Son intereses probablemente de los más fuertes económicamente hablando y políticamente hablando. Ustedes se enfrentan realmente a estos gigantes económicos y políticos que deben de ponerlos a ustedes en situaciones complicadas y que representan una amenaza, me imagino, ¿no? Entonces, sí creo que bueno, usted fue presidente, aspira a volverlo a ser y a ratificarse. Entonces, creo que es importante el que nos adelantara cómo se puede mantener realmente esta autonomía ante estas presiones gigantes. Esta es una pregunta. La segunda, la realizan, son más de 15 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas AMEDI, Clara Luz Álvarez en concreto, y están basadas en estas observaciones de la OCDE, de la que ya se ha hablado previamente. Y la pregunta es concreta para usted, igual se la haré a todas y a todos las personas que se presenten. La primera vez que se discutió en el Pleno del IFETEL si Televisa era dominante o no en televisión de paga, ¿nos puede decir aquí cómo fue su voto en particular? Muchísimas gracias. Nos dicen que la senadora Itzel Ríos de la Mora hará la pregunta del PRI y después, quizá en la réplica de Acción Nacional podrían utilizar nuevamente la palabra. Por favor, secretaria. Muchas gracias. Cuando uno piensa llegar a una institución, siempre piensa llegar a hacer el bien, o al menos eso hacen los hombres buenos y las mujeres que quieren a México. Pero siempre nos queda algo pendiente. Igual a nosotros llegamos al Senado con la mejor de las intenciones, la preparación y el empuje, pero siempre decimos, nos va a quedar esto pendiente. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué es lo que usted considera que queda pendiente en el IFT? ¿Qué es lo que podría contribuir ahora usted en esa continuidad para que se diera, para que valga la pena la continuidad? Porque siempre uno lo que quiere cuando las cosas están bien hechas es pues que sigan transitando, si no, piensa uno en cambios, pero esa parte a mí me parece importante. Viendo la misión y la visión que tiene el IFT, estaba demasiado romántica, demasiado ideal, pero yéndonos a la realidad, yo veía una parte importante donde habla de la seguridad y la privacidad de los usuarios. Y aquí hago una pregunta que seguramente va a ser de interés de todos los ciudadanos y sobre todo de los usuarios. Cuando hablamos de privacidad y vemos que nos empieza a llamar todo mundo por teléfono, dices, ¿hay venta de padrones? ¿Hay fuga de información? ¿O qué es lo que pasa que me puede llamar cualquiera que según nosotros no tiene acceso a nuestro número de teléfono? ¿Qué es lo que se está haciendo respecto a ese tema? Sé que tienen una línea de usuarios, no sé si llamarle de quejas o sugerencias, pero tienen una, ¿cuáles son las principales quejas de los usuarios y cómo es que las atienden? Porque todo lo que escuchamos aquí se oye bien, pero la gente dice,
¿cómo está a salvo mi seguridad en cuanto a los padrones? En ocasiones también perdemos la señal unas horas y decimos, bueno, eso nos la siguen cobrando en la mensualidad del teléfono, y ¿qué es lo que pasa en este tipo de circunstancias? A mí me gustaría que me contestara esas dos partes. ¿Qué es lo que queda pendiente? ¿Cómo contribuiría usted específicamente a lo que enuncie que queda pendiente para poder ver la lógica y la bondad de que usted continúe al frente de este organismo, que además debe de garantizar, como digo, seguridad? Y por eso va mi segunda pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el comisionado Contreras para responder la segunda ronda de preguntas. Muchas gracias, con su venia. Senador Flores, es un tema muy complejo, ciertamente, el tema de la tarifa. En los temas complejos, en los que a veces incluso pueden ser suma cero, alguien gana y alguien pierde, es importante no perder de vista, si me permiten la expresión, el bosque completo. Ha habido una absoluta transparencia de parte del Instituto al publicar los modelos de costos aplicables. Fuimos a una consulta pública para movernos del modelo que sería costo incremental por medio de largo plazo al modelo de costos puros. Y después salimos a otra consulta pública para incorporar modelos de nueva generación que contemplan más los datos. En este momento estamos precisamente por resolverlo. Estábamos por resolverlo para el resto de los participantes cuando viene la sentencia de la Corte. Lo que ya sabía desde finales del año pasado es que la tarifa iba a bajar, porque hay más datos que vos consideran el modelo, lo que implica una infraestructura distinta. Y aquí viene cualquier cantidad de variables. Déjenme exponer una. Hay quien nos ha pedido que la simetría sea mayor, incluso subiendo las tarifas. Eso podría impactar en la tarifa del usuario final. Hay quien nos ha pedido que subamos incluso la tarifa de interconexión para poder preservar una simetría de flujos de caja entre los demás operadores. A los móviles, no olvidemos que los operadores fijos son pagadores netos de tarifa de interconexión. Las llamadas que hacemos desde las casas que caben en un móvil, pues acaban pagando una tarifa de interconexión. ¿De dónde podría sacar el instituto una tarifa si no es de un modelo de costos publicado, transparente, con las variables a conocimiento de todo el mundo? Podría aplicar variables distintas de política pública, lo ha hecho en el pasado, es lo que está valorando. Pero coincido en la complejidad en la que estamos en este momento, y el IFT, y lo digo como comisionado, no como presidente, como comisionado, se hará cargo de su responsabilidad de la mejor manera para cumplir con su mandato. Sabemos que el reto es complejo, sabemos que va a haber quien no esté contento con la resolución, pero pues para eso nos pagan. Le agradezco la pregunta porque es muy relevante, sobre todo porque estamos ya muy próximos a cumplir, nos dieron 10 días, insisto, en un juicio en el que no fuimos parte. Senador Blázquez, también le agradezco mucho, sobre todo por delante, sus expresiones sobre lo que se ha hecho en el instituto. Yo he dicho públicamente que no ha sido fácil, y no ha sido fácil en buena medida por mucho de lo que aquí se ha dicho. No ha sido fácil, pero lo volveríamos a hacer porque es una convicción, además de una responsabilidad. Más rendición de cuentas del Senado, me parece importante decir que siempre que se nos ha convocado a reunión de comisiones, de grupo de trabajo, comparecencia o lo que sea, aquí hemos estado y aquí estaremos con muchísimo gusto. El mecanismo que tenemos previsto por la Constitución son los informes del Programa Anual del Trabajo que les mandamos y los informes trimestrales. Quiero reiterar este ofrecimiento del Instituto, lo hago a título personal y estoy seguro que por el resto de mis colegas, siempre que se nos requiera para cualquier tema, hemos dado cuenta de ello, aquí estaremos con muchísimo gusto. Por lo que se refiere a posicionar de forma más contundente respecto de litigios en la Corte, toca usted un tema muy sensible, senador, y quiero explicarme por qué. Iniciamos la sesión reconociendo de parte de ustedes, senadores, y lo agradezco mucho, el sometimiento de los comisionados a un procedimiento del Senado, porque estamos absolutamente ciertos de que es su responsabilidad constitucional tomar una decisión, suya y de nadie más. Y hemos sido muy respetuosos en el cumplimiento de sus funciones, porque es el mismo respeto que hemos pedido y demandado incluso ante los tribunales, contestando un poquito la pregunta de cómo se defiende esa autonomía. Los pronunciamientos que hacemos, lo hacemos en los tribunales. Nos gusta remitirnos a los hechos, o al menos, permítanme hablar un poco en pasado durante mi gestión, más que a los dichos. Nos defendemos en los tribunales y los resultados están a la vista. Nos parece que es la forma de avanzar con una agenda tan compleja, tan mediática, a veces tan politizada y a veces inundados todos los medios de comunicación con muchos expertos. Muchos sí expertos, pero muchos sí, entre comillas, expertos.
No son temas fáciles y nos gusta que los especialistas se hagan cargo y nos defendemos donde hay que hacerlo. Respecto al tema de competencia, seguridad y audiencias, los 3 están previstos en el propuesta de plan de trabajo que enviamos a su consideración, sobre todo por lo que se refiere a mi candidatura. La competencia es un eje básico para cualquier acción que tome el instituto. La seguridad también, por supuesto, es un tema de hoy, un poco contestando lo que decía la senadora Itzel Ríos de la Mora, es un tema de hoy, no era un tema hace unos 4 o 5 años. Estamos hablando de otros temas cuando nos llegaron estos, y así este sector. Estamos en lo que urge cuando llegan cambios tan importantes que hacen mover las agendas y audiencias, por supuesto. El Senado tendrá que tomar una decisión muy importante. Y hablando de respeto a las competencias de los demás, a diferencia de otras facultades, la Constitución dejó en manos del Congreso de la Unión la configuración de los derechos de las audiencias. No vienen desde la Constitución, se delegan al Congreso de la Unión. Y lo que hizo el Instituto fue cumplir con el mandato como lo entendió de esta soberanía, lo que le generó controversias constitucionales. Pero el Instituto se fue a defender a la Corte, donde creemos que debe defenderse, y será la Corte la que tendrá que resolver lo conducente. Las preguntas que me hizo senadora Marcela Torres, muchas gracias. ¿Cómo mantener la autonomía a pesar de los intentos? Me gustaría una vez más referirme a los hechos. Al margen de los intentos visibles o no visibles de debilitar al instituto, hoy puedo con mucho orgullo decir como expresidente, como comisionado, como colaborador del instituto, que nunca ha cedido a una presión, nunca. Estamos privilegiando siempre la técnica, salimos a dar la cara y explicarlo, salimos a dar la cara y a defenderlo generalmente en los tribunales donde hay que defenderse. Y lo hacemos con mucho orgullo, porque tenemos 1,200 personas atrás comprometidas que saben que lo hacemos así, en forma autónoma, privilegiando la técnica y en forma siempre transparente. ¿Cómo voté yo la primera vez que se nos ordenó revisar en el régimen transitorio? Quiero explicar, y le agradezco mucho la oportunidad de hacerlo públicamente. Las versiones de los plenos son públicas y están a su disposición, pero es un tema, como muchos otros, polemizado. Y quiero explicarlo como es. Había un régimen transitorio que ordenó una investigación en muy corto tiempo de estos mercados. Se hizo la investigación y se sometió a consideración del Pleno. En el mundo, las investigaciones de dominancia tienen el propósito de determinar después la posible regulación e imponer. La visión es prospectiva, siempre, siempre. No conozco una jurisdicción en el mundo, salvo la preponderancia impuesta por medidas excepcionales aquí en la Constitución, que no implique que en dominancia hay una visión prospectiva a futuro. En ese momento yo voté en el sentido de que en el expediente no había elementos para sostener esa dominancia, porque su servidor estaba haciendo lo que se hace en el resto del mundo, viendo prospectivamente. De hecho, en mi voto incorporé datos que no eran parte de la investigación. Datos que podían apreciar un cambio de tendencia de algo muy importante ordenado por esta soberanía, el Mos-Carry y el Mos-Ophir. Se utilizaba el contenido de la televisión abierta como un mecanismo de desplazamiento. Eso dejó de pasar el día que este Congreso, el Constituyente, lo ordenó y luego lo reglamentamos y nos aseguramos de que nadie se atravesara. ¿Qué vimos? Crecieron los porcentajes de participación de la competencia, de quien en ese momento era el incumbente. Eso implica una reversión de tendencia. En ese momento no había las adquisiciones que vinieron después, porque también así lo mandató esta soberanía con un régimen transitorio. En ese momento lo que había que hacer era seguir la mejor práctica internacional y un análisis de prospectiva. Lo que sucedió en tribunales fue que se interpretó, debo decir con toda honestidad, que no había ningún elemento para su servidor interpretar lo que acabó resolviendo el tribunal, que era algo muy parecido a la preponderancia, que había que tomar una foto con la información disponible en el pasado para decir si había o no dominancia. Habiendo claridad sobre eso, se toma la foto y se resuelve. Y por eso en la segunda ocasión, en cumplimiento estricto de la ejecutoria, resolvimos que si es lo que hay que ver en el pasado, la foto, se cumple a cabalidad y entonces sí hay dominancia. Y fue como voté en la segunda ocasión. Y agradezco mucho la oportunidad de explicarlo porque son temas muy complejos y no todo el mundo se mete a ver lo que votamos en la página de internet. La pregunta que hace la senadora Itzel, ¿qué quedó pendiente? Muchas cosas quedan pendientes siempre en un sector tan dinámico como este. Estábamos tan volcados a resolver los pendientes de por lo menos 15, 16 años.
tarifas de interconexión, interconexiones de redes, todas las cuestiones, permítame llamarles tradicionales, cuando se nos vino encima el cambio tecnológico y nos pone en la mesa convergencia de servicios, servicios over the top, protocolos IP, IPv6, puntos de interconexión, Internet de las cosas, 5G, seguridad, privacidad. Si uno revisa la agenda de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la reunión de reguladores en el 2014 y uno revisa la agenda del 2017, uno no daría crédito de que estamos hablando del mismo convocante. Son cosas completamente distintas y les aseguro desde ahora que la del próximo año va a ser distinta. Por eso la importancia de la flexibilidad de la regulación. Esto cambia tan rápido que el regulador tiene que tener las herramientas para poder observar y hacerle frente a estas situaciones como vayan cambiando, viendo la evolución de los mercados. Importante señalar que las facultades relacionadas con privacidad en particular están confiadas por la ley al INAI. Y también importante señalar que las obligaciones relacionadas con las relaciones con los consumidores están confiadas por la ley a la Profeco. En coadyuvancia con la Profeco, el IFT desarrolló un sistema que se llama Soy Usuario. Ese sistema tiene por objeto dar cauce a inconformidades antes de que lleguen a quejas y proporciona información muy valiosa tanto al IFT como a la Profeco, como a la industria, de dónde específicamente se están dando los fallos. Espero haber contestado las preguntas que se formularon. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar inicio a este proceso de réplica, empezando con el Partido Verde Ecologista. Sí, muy rápido. Desde luego yo no quise decir en mi intervención que obviamente el instituto no debe usar un modelo de costos a la hora que vaya a determinar las nuevas tarifas. Sin duda es una herramienta central en la toma de decisiones de un regulador. Lo que a mí nada más, lo que me preocuparía es, porque escuchando voces de gente realmente experta en este tema del modelaje de costos, es que, por ejemplo, usted habló de los distintos modelos de costos que ha venido usando el instituto y hay una cuestión muy particular con el modelo de costos, de costos puros, como se le llama, que podría arrojar la paradoja de que el preponderante pudiera resultar con tarifas de terminación más altas que los competidores, que es un posible resultado de un modelo de esa naturaleza. Entonces, solamente ponerlo sobre la mesa para que pues el instituto haga su mejor esfuerzo. Creo que sí tiene que ver de qué manera calibra los distintos modelos que vaya a utilizar, porque evidentemente no sería bueno para la competencia que lleguemos a un escenario donde el resultado por empeñarse en usar un modelo específico sea que las tarifas de terminación para el preponderante sean más altas que para la competencia. Es mi comentario. Bueno, el PT, sí, senador Soto. En el uso de la réplica, comisionado, efectivamente, y darle reconocimiento que varias veces hemos estado reunidos en estas y en otras salas del Senado, acudiendo a diferentes coyunturas desde TDT, el tema de criterios de clasificación, incluso hasta en DUTI, en alguna ocasión tuvimos oportunidad de compartir con usted y eso yo lo reconozco. Hace un momento comentaba sobre el respeto a las competencias de los demás y creo que se ha vuelto muy común entre todos los partidos hablar de las virtudes de la reforma de telecomunicaciones. Sin embargo, siempre es el Congreso de la Unión el que pareciera que hizo las cosas mal. Lo fue cuando el Ejecutivo interpuso la controversia constitucional, lo fue cuando la Suprema Corte de Justicia estableció el tema de tarifa cero, argumentando que nosotros habíamos tomado una facultad que no nos correspondía, y ahora lo es con el informe de la OCDE. Hay una parte que incluso el senador Casillas lo mencionó y no tuvo respuesta a ese asunto, de ese estudio que habla que el diseño institucional que nosotros le dimos al instituto para que fueran 7 los comisionados, ahora nos dice la OCDE que lo hicimos mal, y una de sus recomendaciones es la disminución del número de comisionados, tanto del IFT como de la COFESE. Mi pregunta muy concreta sería, o en esta réplica, que puede ser un asunto de sí o no, en caso de ser nombrado presidente del instituto,
¿implementaría esta recomendación de la OCDE o sin duda tiene que tener una reforma a la Constitución y a las leyes, pero impulsaría esta recomendación, haría caso a la recomendación de OCDE en términos de la disminución del número de comisionados? Eso es todo. Gracias. Muy bien, la senadora Silvia Martínez ha solicitado la réplica del Partido Acción Nacional. Muchas gracias por estar aquí. Préndela tu micrófono. Contreras, hemos escuchado con mucha atención todos sus comentarios, los analizaremos, los valoraremos, vimos todos sus puntos de vista, todo lo que nos dejó en papelería y nos juntaremos como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para ver toda su documentación y sacar nuestras propias conclusiones. Le agradezco mucho, pero yo quisiera comentarle, usted ahorita habló de técnica para defender la autonomía del IFETEL. Dice, pero sin embargo hay que agregar, además, que la técnica de la visión de la defensa de los derechos humanos, porque hay que recordar que el artículo 6 de la Constitución reconoce el derecho de las audiencias como derecho humano, derechos humanos. Y yo, como no tuve la oportunidad, quisiera hacerle dos preguntas que aunque usted me las pudiera contestar a mi oficina. Dígame usted cuáles considera las 5 resoluciones más importantes que ha emitido el Instituto, cuál fue su posición y por qué. Ya 3 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, desde su punto de vista, ¿qué tendría que reformarse a esta ley? Muchas gracias, le agradezco mucho. Muy bien, la senadora Itzel Ríos de la Honra. Bueno, yo agradezco que se tenga claro qué es lo que se ha hecho, pero también agradezco que se tenga claro qué es lo que se tiene que hacer. Yo soy una convencida cuando alguien busca la reelección o seguir en algún sitio, que la experiencia sirve para algo y que efectivamente tenemos menos margen de error de equivocarnos, porque tenemos ya muy claro justo qué es lo que falta y tenemos tiros más de precisión, tiros más certeros. Yo lo felicito por la mejora continua. Creo que este país no está para desperdiciar el talento, y más cuando lleva las cosas bien, que las cosas van cambiando según las circunstancias y según los tiempos. Eso es normal y es natural. A nosotros mismos nos llega esa parte en las iniciativas y en la vida continua. Yo le felicito y ojalá cuando volvamos a verlo, eso que queda hoy pendiente ya esté saldado, porque la experiencia que usted tiene ha servido para ello. Yo le felicito de nueva cuenta, y aquí los beneficiarios sin duda no solamente somos nosotros, son los millones de mexicanos que lo que quieren es un buen servicio de telefonía más barato, de telecomunicaciones en general, y sobre todo lo que quieren son respuestas inmediatas y no más demagogia, no discursos que se queden en estas comparecencias, sino que sean palpables y reales en su vivir, en su día a día. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, senadora. Ha solicitado desde el inicio de esta sesión el uso de la palabra el senador Javier Lozano, en atención a una solicitud hecha con anterioridad, y aun cuando esta ronda de preguntas y respuestas ha concluido, así como la réplica, le cedo el uso de la palabra al senador Lozano. Pues gracias, presidente. Y en realidad no es para hacer preguntas, es una serie de comentarios. Primero, reconocerle a Gabriel Contreras su trabajo como comisionado, como presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es alguien a quien conozco hace mucho tiempo y sé que no es fácil el encabezar un órgano regulador. A mí me tocó ser el segundo presidente de COFETEL, y vaya que se enfrentan estos intereses creados de los que estamos escuchando. Pero yo sí creo que parte del cuestionamiento que se le hace al compareciente tendríamos que hacérnoslo a nosotros mismos, ¿no? Por varias razones. Primero, porque hicimos una reforma constitucional enciclopédica, donde metimos demasiadas cosas que bien pudieron haber estado en ley o hasta en reglamento, norma oficial mexicana, en fin. Ya a todo pasado, después de tantos años. Segundo, porque también nosotros aquí en el Senado llevamos casi, 8 meses o más sin presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo cual es una gran irresponsabilidad,
¿verdad? Y eso permite también el espacio a que cuando se discuten cosas como la constitucionalidad o no del 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, no haya quien esté para cabildear y razonar la posición del entonces, bueno, el Congreso de la Unión, cuando dictamos la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, porque claramente en el artículo 4 transitorio de ese decreto vienen facultades del Congreso de la Unión para regular redes públicas de telecomunicaciones. Pero como no hubo quien estuviera atento a esa discusión, pues la segunda sala de la Corte se fue solita, nos dio palo al Congreso de la Unión, ¿sí?, sobre pretexto de reforzar la autonomía del instituto. Pero también tendríamos que estar cuestionando a la Cámara de Diputados, ¿no? Tan entrones con el tema del fiscal carnal y no sé cuántas cosas, que no son capaces de nombrarle a un contralor al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y eso viene de la mano con la rendición de cuentas, porque si es un instituto totalmente autónomo constitucional, que tampoco tiene un contralor, que no lo puede nombrar la Cámara de Diputados, ¿sí?, por negligencia. Y decía Gabriel Contreras, siempre que nos han pedido información, nos han llamado, siempre lo hemos atendido. No es cierto, porque hay que recordar cómo tuvimos que pedirles que viniera el pleno de la comisión, digo del instituto, cuando después de 4 meses no nos respondieron un oficio en el que hicimos una serie de cuestionamientos. Y no pasa nada, no sé si me explico, no pasa nada. Sí tenemos, yo creo que repensar el modelo. No, yo no estoy de acuerdo en bajar el número de comisionados, yo creo que está bien el número de 7 comisionados, porque es mucho más difícil que pueda haber alguna suerte de cooptación, ya sea del gobierno o de los agentes regulados. Pero sí, yo lo único que creo es que en esta serie de comparecencias sí debe haber una suerte de autocrítica, porque si no la hay, tanto de nosotros como legisladores y los comparecientes también, porque no es cierto que todo sea, mira, esto se mueve solo y ha crecido más que el Producto Interno Bruto, ¿no?, en términos relativos, pero podría funcionar todavía mejor nuestro órgano regulador. Y menciono 2 o 3 cosas. Esto era tarifa cero. Bueno, no va a ser tarifa cero, va a haber un modelo de costos, pero hay incertidumbre de aquí al próximo año. Yo creo que fue una mala resolución de la Corte, pero así fue. Por cierto, el instituto, todo lo que resuelva es inapelable, todo, salvo en amparo indirecto y sin suspensión del acto reclamado, incluida la imposición de multas o la desincorporación de activos. Y eso lo dice la Constitución. Y deja en un estado de indefensión a los regulados, ¿sí? Entonces son cosas que tenemos que pensar nosotros como legisladores, más que los comparecientes. El tema de la dominancia de Televisa, ya se declaró dominante en el mercado relevante de la televisión restringida, pero no se le han dictado las medidas. El tema de la migración de AMs a AFMs, hay muchas quejas de que ha habido discrecionalidad en lo mismo. El tema de la renovación de las concesiones de frecuencia modulada, hay también muchos cuestionamientos por cuanto hace al valor o al precio que se tiene que pagar por dichas renovaciones. ¿Sí me explico? O sea, sí creo que hay otro tema que he comentado también con el propio Gabriel. Les toman estaciones de radio en Oaxaca y también en Chiapas y todos lados, y no es ¿quién es responsable? El IFT dice, pues yo no soy policía, ¿no? Esa es gobernación y dice gobernación, pues para eso es su autonomía. Y tienes entonces capturadas estaciones por bandas de delincuentes. Entonces, sí creo que estamos en un buen momento, más allá de la designación del presidente, y también hay que decirlo, hoy tenemos presidente en funciones en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, presidenta, Adriana Labardini, pero más que decir quién o no va a ser el presidente, sí tenemos que repensar nosotros, a 4 años de distancia, ¿no?, 3 años y fracción de distancia, si estamos en lo correcto o si hay que hacer algunos ajustes con o sin la opinión de la OCDE. Simplemente termino por decir, bueno, decía, en el caso de Tecnoradio, hubo una licitación transparente y se encontró que hicieron trampa y entonces se actuó incluso por la vía penal. Pero no así cuando la subasta, bueno, no fue subasta, la licitación de la tercera cadena de televisión, cuando el grupo Radio Centro, pues eso fue en sobre cerrado. Y fue una licitación fallida. Entonces, yo lo que creo es, de veras, terminando, que para darle contexto a estas comparecencias, ¿no?, y yo conste que no soy ni miembro de la Comisión ni de Comunicaciones, ni de Radio y Televisión, ni soy de aquí, ni soy de allá,
Pero bueno, qué bueno que existe el artículo 142 del reglamento que le permite a uno hablar, ¿no? Sí, para darle contexto a estas charlas, a estas comparecencias, para ver lo que le vamos a preguntar a los comparecientes, pero también lo que nosotros tenemos que hacer como órgano reformador de la Constitución y también como Congreso de la Unión. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Lozano. Debo comentar que pasamos a las dos preguntas que ha formulado la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, que lo hicieron llegar a través de la Oficialía de Partes, que aquí se acordó en Comisiones Unidas que fuera de manera aleatoria, 2 preguntas por comisionado. Se va a hacer ahora mismo frente a las cámaras, frente a los medios de comunicación, y un comentario. le voy a pedir al senador Zoe Robledo que haga algunos comentarios y precisiones sobre este particular punto. Sí, muchas gracias. Y aclarando, porque es importante también conocer las fechas, todos, los plazos que hubo en un proceso que sin duda acordamos y que pues tiene algún nivel de innovación, aunque ya se había hecho en algún momento para temas del Poder Judicial. Déjenme darles algunas fechas. El 31 de agosto recibimos escritos de varias organizaciones de la sociedad civil, académicos, especialistas, pidiendo su participación en el proceso. El 5 de septiembre, la senadora Marcela Torres Peinbert envió un oficio también a las presidencias de las comisiones y a las mesas directivas solicitando 2 cosas, la participación ciudadana y parlamento abierto. Ambas se han cumplido plenamente. Todos los documentos, todos han estado publicados en el momento en el que se han recibido y han estado en los micrositios de radio, televisión y cinematografía y de comunicaciones. El 12 de septiembre, las Comisiones Unidas, en esta misma sala, acordamos, estaban todos ustedes aquí, la participación de la sociedad civil por esta vía, que fuera a partir de preguntas que enviaran a las comisiones de la Oficialía de Partes y que entonces estas serían aleatoriamente hechas a los comisionados. El 19 de septiembre se publicó el mecanismo para presentar las preguntas, el 19 de septiembre en la mañana, antes del temblor, con un plazo al 21 de septiembre. Por obvias razones, ese plazo no se pudo cumplir y lo extendimos a el día 26 de septiembre. Aclaro todo esto porque hay comentarios en el sentido de que no se dio plazo. Sí se dio. Se dio plazo y después del temblor lo extendimos hasta el 26. Y las preguntas estaba esa caja en Oficialía de Partes y podía venir cualquier persona, ciudadano, no necesitaba una acreditación ni mucho menos, a hacer las preguntas e introducirlas en esa, pues en esa caja. Ahora vamos a proceder al sorteo. Sí quiero decir que después de concluido el plazo, el día de ayer se selló y estuvo siempre en resguardo de las 2 comisiones, de las secretarías técnicas, y apenas ahora se van a abrir. Nadie, salvo los que hicieron las preguntas, conoce las preguntas y sus contenidos. Entonces, sí lo quiero aclarar porque, sobre todo Marcela, ha habido participación, ha habido apertura y ojalá haya, mira, no buscamos reconocimiento, simplemente que se diga la verdad. Entonces, pues si lo permiten, sería pues, la senadora Mariana. No tendrá inconveniente que lo haga la senadora Gómez del Campo. Una que no esté tan gorda. Se retira la... Órale, sí. Dos preguntas. De hecho, saca las 2 de una vez. Sí. Pues es que no me facilitaron. No, con el cúter no, prefiero no, ahí sí no. Ahí muere. No trae nada, dice. Venga. A ver, si me permiten. Bueno, si te parece, Sí, de una vez. De una vez la otra, ¿no? Sí. Esta pregunta es de Santiago Yunes Cáliz, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y dice, dadas las ventajas que operadores preponderantes tienen sobre sus competidores como resultado de la elevada concentración de mercado, tomando en cuenta la acelerada transición a servicios convergentes y empaquetados
y los consecuentes efectos de un segmento sobre segmentos adyacentes. Pregunta: ¿considera conveniente permitir al preponderante la provisión de servicios de televisión restringida, incluso si esto resultara en una mayor concentración en mercados adyacentes más prioritarios como banda ancha? ¿Bajo qué mecanismos se evitarían conductas anticompetitivas dado el alto poder de mercado que poseen? Esa es la primera. Y la segunda, no tiene firma autógrafa, pero sí trae el nombre. Pregunta de Miguel Ángel Josué Montaño, con firma autógrafa, y dice: en su opinión, el hecho de que Telmex haya vendido en paquete servicios de voz, dato y video a través de Dish México SDRL implica que el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones se benefició de la regla de gratuidad conocida como Most Offer, establecida en el artículo 8º transitorio del decreto de reforma constitucional. Favor de explicar la razón de su respuesta. Dice aquí, explicación objeto de la pregunta: el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinó en la resolución, ahí está la resolución, que la concentración entre Dish y Telmex era lícita. Sin embargo, los efectos de la misma sobre la competitividad del sector se han considerado como negativos y peligrosos por la industria en general. El expediente fue clasificado por el propio instituto como información reservada, por lo que a la fecha y a pesar de una generalizada inquietud de la industria, el instituto no ha publicado los razonamientos que lo llevaron a concluir que la concentración era lícita o bien que no afectaba la competitividad en el sector. Tienes todo el uso de la palabra, comisionado. Gracias, senador con su venia. La primera pregunta, la de Santiago Yunes, relacionada con la posibilidad de dar televisión al preponderante en telecomunicaciones. Es un asunto que se encuentra reglado exhaustivamente por la propia ley. La única forma en la que se puede autorizar que el actual concesionario tenga una modificación en su título para prestar un servicio adicional o que emita concesión única está prevista, insisto, exhaustivamente en el régimen transitorio de la ley, y esto pasa por una verificación de un cumplimiento continuo de 18 meses del cumplimiento de obligaciones derivadas de la ley, del título y de regulación asimétrica. Por lo que hasta que no se cumpla con ello no podrá modificarse ese título de concesión. No hay otra forma de hacerlo. Es importante tener presente que eventualmente habrá que encontrar incentivos para que podamos transitar de la mejor manera a tener los alcances de la reforma que queremos. Me explico. El crecimiento que hemos tenido en la banda ancha móvil ha sido exponencial, 173%. El crecimiento que hemos tenido en la banda ancha fija ha sido desafortunadamente muy lejos de eso. Tenemos que ver cómo se van moviendo los mercados y encontrar la manera de encontrar mejores soluciones para que, cuidando mucho el tema de competencia, tengamos redes que sirvan al propósito de sus usuarios. ¿Cómo evitar conductas anticompetitivas? Tenemos las herramientas para ello, una constante y permanente vigilancia de la conducta de los agentes económicos preponderantes, tanto desde el punto de vista regulatorio como desde el punto de vista de la posible comisión de prácticas monopólicas. Ya se ha sancionado en otras ocasiones por el IFT por posibles prácticas monopólicas a los operadores en el mercado. La pregunta que hace Miguel Ángel Montaño sobre la venta de servicios mediante un esquema coordinado entre Telmex y Dish. Quiero subrayar que es una cuestión que fue denunciada antes de que se integrara el instituto. Y el instituto concluyó dos procedimientos. Uno en términos de la Ley Federal de Competencia Económica y otro en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El primero, con la conclusión de una multa tanto a Dish como a Telmex por no haber notificado una concentración que debieron notificar. Y el segundo, por la violación del título de concesión de Telmex, por la posible explotación de servicios sin tener la posibilidad de hacerlo en términos de título de concesión. En ambos casos se impusieron multas. Las resoluciones se encuentran reservadas exclusivamente en aquellas partes en las que contienen información que conforme a la ley debe clasificarse. Únicamente en esas partes. No es la resolución completa la que no se encuentra, está en el portal de internet y ahí vienen las razones. Lo que se sancionó, contestando la pregunta, fue que no se haya notificado esa concentración. No cumplía los extremos de una concentración indebida
ilícita o anticompetitiva en términos del marco jurídico, pero debió haberse notificado y eso fue lo que se sancionó. Muchísimas gracias al comisionado Gabriel Contreras, a todas y cada una y todos y cada uno de los señores senadores, miembros de estas comisiones unidas, gracias al senador Lozano por su interés. Reconocemos el esfuerzo, la profesionalidad, el profesionalismo y la responsabilidad con la que se ha conducido en esta sesión de Comisiones Unidas el comisionado Gabriel Contreras. Le agradecemos mucho su participación. Y le pido a la Secretaría Técnica me haga el favor de acompañarlo y asimismo solicitarle al señor Adolfo Cuevas, comisionado Adolfo Cuevas, nos haga el favor de pasar para iniciar su comparecencia. Muchas gracias, comisionado. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buen día. Gracias. Felicidades.